Día. Muy bien, hermanos. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Un domingo más. Gracias a Dios por, como decían los hermanos también, aquellos que pudieron venir, aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Damos gloria a Dios porque para nosotros es un día excelente. Domingo, ¿verdad? Venimos a la casa del Señor a alabar, a
El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, roca que hace caer. Entonces nosotros podemos ver aquí como el mismo apóstol Pedro, él afirma de que esa piedra, la piedra angular, era Cristo. Era Cristo. Por esta razón, para los que creen, esa piedra es preciosa, es el fundamento de todo, ¿no? Pero para los que rechazan a Cristo, se convierte en piedra de tropiezo y roca que los destruye, perdón. Y aquí en ninguna parte del texto, volvemos a lo mismo, no hay ninguna mención de ningún papa, sino de Cristo, Vemos en el verso 19, si me sigue con la vista, donde dice, y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros habíamos ya visto lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Aquí Pedro será el que inaugure la entrada del reino de Dios por medio del evangelio. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Por eso la autoridad que Jesús le da a Pedro se aplica principalmente en el establecimiento de la iglesia y en el discernimiento que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia en el primer siglo tuvo un papel muy, pero muy importante. No solamente dejarnos testimonios a nosotros, ni tampoco en la confirmación del canon bíblico. Pero nosotros vemos que históricamente la iglesia jugó un papel muy importante, especialmente ahí en Jerusalén entre los judíos, mientras que nosotros sabemos que otros discípulos en ese sentido fueron también instrumentos especiales de Dios. Sí, Pedro hizo lo que hizo porque Jesús se lo había dicho, pero al mismo tiempo sabemos de que Esteban, Felipe, etcétera, también Dios los estaba usando para compartir el evangelio. Por esta razón, Mateo 16, capítulo 16, versículo 19, se cumple especialmente en ese contexto. Pero la expansión del evangelio, hermanos, no se limitó a Pedro, sino que Dios utilizó a sus discípulos según su propósito. Dice en el verso 20, vemos que mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí ya estamos viendo ya una recomendación de parte de Jesús, ¿no? No digan que yo soy el Cristo todavía. Me imagino a los discípulos diciendo, oye, pero ¿por qué, Señor? Bueno, porque en realidad no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos de que el tiempo de Dios todavía no se había cumplido para el Señor. Así que muchas veces, mirando nosotros, haciendo una retrospectiva de esto, ¿no? Un pequeño análisis antes de hablar de los puntos prácticos, nosotros podemos ver cómo, por un lado, tienes personas que van a la iglesia y dicen de que ellos creyeron, y está bien, es parte de nosotros. Yo en mi ignorancia, cuando era nuevo y antes de estudiar la Escritura, eso es lo que yo creía. Pero claramente la Escritura es obvia y nos enseña que es Dios quien obra en la persona y les revela verdaderamente quién es su Hijo. Pero hoy en día hay muchas personas que nosotros sabemos que osan de decir, ¿no? No, es que yo me lo revelé yo mismo. A mí me gustaba ir a la iglesia, a mí me gustaba estar en comunión con los hermanos. ¿En serio? Es obvio que si Dios no interviene en la vida de la persona, hermanos, y lo digo así, ninguno de nosotros, ni ningún cristiano en cualquier iglesia en el mundo estuviera sentado ahora en las bancas. No lo hubiera. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, ¿a quién le gusta venir los domingos a la iglesia? ¿A quién le gusta orar? ¿A quién le gusta leer la Biblia? Ahora imagínense hacer una confesión de quién es Jesús. A nadie. Pero damos gracias a Dios que es Dios quien obra
y que por medio del Evangelio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, penetra en el corazón y te dice, tú estás mal, eres un pecador y necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte. Y nosotros vemos que con los discípulos fue igual. Los discípulos vieron muchas, pero muchas maravillas de parte del Señor. Al punto de que Tomás andaba por ahí de cabezón, que Jesús se le tuvo que presentar ya después de resucitado para decirle, mira, no seas incrédulo, sé creyente, mira mis manos, mira mi costado. Oh sí, Señor, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y hay muchos así, hay muchos así. Pero el Señor Jesús mismo dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús sabía de que la persona que no lo vio a Él, pero que cree, es una obra que solamente el Padre va a hacer en el corazón de esa persona, así como hizo con Pedro. Así que cuando nosotros compartamos el Evangelio, no nos angustiemos, hermanos. Usted comparta el Evangelio, haga su trabajo de sembrador, como la parábola del sembrador. Si tiene que hablar con la persona una segunda, una tercera, una cuarta vez, hágalo. Pero usted tiene que tener en cuenta de que usted no va a cambiar la vida de esa persona. Ocurrió una situación, que no voy a mencionar nombre, no voy a mencionar lugar, pero esta persona fue a donde estaba, supuestamente esta persona es creyente, fue a donde había una persona que no era creyente y se le paró enfrente y le dijo, Dios me ha revelado de que tú tienes que orar por mí. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Cuando la misma escritura dice en Juan, no recuerdo el capítulo, pero dice que Dios no oye a los pecadores. Oh, sí, ya recuerdo, es cuando cuando curan el ciego y vienen los fariseos y le dicen, oye, ¿quién es aquel que te curó? Y el ciego le dice a los fariseos, no, pero ustedes saben que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, a ese sí oye. Y yo me quedé pensando y digo, ¿cómo esta persona, supuestamente siendo creyente, siendo cristiana, le va a ir a una persona que es pecadora, que no se arrepiente, que tú tienes que orar por mí? O para no hacerle el cuento tan largo, lo llamaron y le dijeron, mira, no voy a trabajar más contigo, si lo vuelves a hacer voy a ir a la oficina para que te haga un write-up. Entonces por ahí nosotros pensamos, o sea, el motivo por el cual esta persona lo hizo es porque esa persona quería convencerlo de que se convirtiera. Por eso fue que lo hizo. Pero nosotros vemos que la persona que no era creyente que respondió con rechazo. Y por ahí nosotros a veces podemos pensar que es así. Te voy a, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice esa palabra? A obligar. Y te voy a obligar, y te voy a obligar, y te voy a obligar. No. Nosotros aquí todos estamos convencidos de que la persona tiene que escuchar. Usted le puede compartir. Si la persona no quiere escuchar, Jesús mismo lo dijo, no le dé la comida, la perla a los cerdos ni la comida a los perros. No sea que las cojan y las pisoteen. Entonces no gastemos el tiempo. Comparte el Evangelio si se da la oportunidad, pero no trate de convencer a esa persona, porque si no es el tiempo de Dios, el kairos de Dios, esa persona no se va a convertir en ese momento. Su trabajo, mi trabajo, es compartir. Y ya, pues Dios obrará y pasará como sucedió con Pedro. Oh Señor, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así va a pasar. Así que para terminar, vamos a terminar con 3 puntos prácticos. Número 1. Yo sé que todos aquí, o la mayoría, somos creyentes, ¿verdad? Pero les voy a dar un punto práctico. Pide a Dios que te muestre quién es Jesús. No confíes solo en tu opinión. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Aquí todos nosotros, en algún momento, antes de ser creyentes, incluso siendo creyentes, le pedimos a Dios que nos revele y que nos muestre quién es Jesús. Porque para los que no son creyentes, Dios se los revela para que ellos vean que Él es su Salvador, pero para los que son creyentes, nos revela quién es Cristo para que nosotros vivamos conforme a Él, a su voluntad, a su persona. Pero aquí el punto es, pide a Dios que te muestre quién es Jesús. No confíes solo en tu propia opinión. Por ahí cuántos ateos y muchas personas dicen, yo no creo en Cristo, pero están confiando en su propia opinión. Le puedo asegurar que si una persona empieza a buscar cualquier tipo de documentación sobre si Cristo existió, esa persona no va a tener excusa.
No va a tener excusa. Pero las personas que no quieren confiar en Cristo es simplemente porque se basan en su propia opinión. En su propia opinión. Así que no confiemos en nuestra propia opinión. Ya sea que seamos creyentes o no seamos creyentes. No, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre quién es Cristo. Que nos muestre quién es Cristo. Punto número 2. Confesar a Cristo públicamente es declarar nuestra vida espiritual y testimonio. Nosotros podemos venir a la iglesia y decir, soy creyente, pero nada te sirve venir a la iglesia y decir, soy creyente cuando estás allá afuera y estás en una situación donde verdaderamente te incita o te obliga a decir si verdaderamente es cristiano o no y lo estás negando. No, de nada sirve. Y no solamente aquí en la iglesia, pasa con cualquier otra cosa, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, donde sea. Donde sea. Así que el confesar a Cristo públicamente es declarar nuestra vida espiritual y nuestro testimonio. ¿Por qué? Yo voy a confesar algo que yo creo, algo que yo vivo. Yo no voy a confesar algo que ni creo que ni vivo, ¿cierto? Le voy a poner un ejemplo, los que trabajan la brujería o la santería. Tú hablas con ellos, te van a decir, no, mira, mi Dios es este, y ellos son así, así, yo les sirvo, y te citan hasta sus textos, ¿no? Y sus cosas. Pero ellos confiesan algo que ellos creen y que ellos viven. De igual manera pasa con los creyentes. Debemos nosotros confesar a Cristo públicamente, y eso es lo que va a dar testimonio a nuestra vida, de nuestra vida, lo que nosotros creemos y vivimos. Creemos y vivimos. Y punto número 3, y con esto voy a ir cerrando. Tenemos que escuchar a Dios para que transforme nuestra vida y nos dé el arrepentimiento. Los discípulos todo el tiempo estuvieron con Cristo, al punto de que todavía sus corazones estaban endurecidos. Pero había algo bien interesante que ocurría en el grupo de ellos, en su círculo cristiano, que los ayudó a ellos a comprender verdaderamente quién era Cristo, al punto de que Pedro lo confesó. Y era el escuchar. Siempre la Escritura va a enfatizar en eso. El escuchar. Por ahí a veces nosotros andamos de cabezones y no queremos escuchar. Y a veces nosotros decimos, bueno, y si verdaderamente esto hubiera pasado, si hubiera sido. Pero la Escritura nos dice, tenemos que escuchar a Dios para que transforme nuestra vida. Y aquí hablo ya sea para creyente y para no creyente. Aquí el corte es parejo, ¿eh? Porque nosotros como creyentes, nosotros sabemos que nuestra vida está en constante crecimiento y proceso de santificación, hermanos. Aquí el que me diga que ya alcanzó la glorificación, déjeme decirle, todavía no le he visto la sala, ¿eh? No, nosotros siendo creyentes debemos escuchar a Dios para que transforme nuestra vida y al que no lo es, para que se arrepienta. De hecho, nosotros también como cristianos nos arrepentimos, ¿o no? No cometemos errores, no cometemos pecado algunas veces, es obvio que nos vamos a arrepentir. Pero solamente vamos a escuchar a Dios, ¿por qué? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Así que, hermanos, hay que prestar atención a lo que Dios dice. Debemos entender de que Dios es el único que puede obrar, que puede dar vida, que puede revelar quién es verdaderamente Cristo. Y nosotros sabemos que todas esas sectas o esas religiones que andan por ahí, que si los mormones, que si es aquello, sí, necesitan ellos arrepentirse. ¿Estamos nosotros iguales que ellos? Por supuesto que sí. Pero nosotros reconocemos y sabemos por el testimonio de la Escritura que el único que puede revelarle a la persona quién verdaderamente es Cristo es Dios el Padre. Es Dios el Padre. Así que para que eso suceda, debemos, mire, escuchar. Y usted, si es creyente, pues haga lo mismo. No para que se arrepienta de su pecado en ese sentido de que usted no es salvo, sino para que su vida siga siendo transformada cada día. Porque no es posible que nosotros vayamos a venir los domingos, escuchemos aquí y que de lunes a sábado nos comportemos como el sobrino del anticristo. No, hermanos. Nuestra vida tiene que ser renovada 24/7. Y solamente eso va a ser por medio de la palabra y solamente Dios es quien va a obrar en nuestro corazón para que eso se lleve a cabo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por la exquisitez de tu palabra, por recordarnos que todo sucede en tu tiempo, Señor. Que verdaderamente a veces nosotros somos
apresurados y que en nuestro confesar, pero cuando verdaderamente ese confieso viene de parte tuya, Señor, es algo interno, verdaderamente la vida es transformada, así como pasó con el apóstol Pedro, así como pasó, Señor, a lo largo de la historia con las demás personas que han creído en ti, incluso con los personajes del Antiguo Testamento. Sabemos que es una obra que solamente el Espíritu Santo hace en el corazón, Señor, y que solamente puede quitar el velo interno que ciega al ser humano, que tiene sus sentidos corrompidos, Señor, y que solamente esa luz, por medio de tu palabra, puede alumbrar y puede liberar el alma de cada persona. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, bendice a aquellos que no pudieron venir, aquellos que nos miran a través de las redes sociales, y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones cada día y nos lleves a santificarnos cada día más, Señor, a apartarnos de aquellas cosas que no te agradan, viviendo bajo la ley del Espíritu, la ley de la gracia. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.